Saludos con todos y con todas. Llegamos a la quinta semana de nuestra clase de literatura y derecho y he creído que uno de los temas más importantes que podríamos tratar es justamente el del proceso. El proceso que, como ustedes saben, si es que están estudiando derecho, es acaso la materia fundamental para el ejercicio del abogado o del abogado, porque se nos enseña desde la primera clase de introducción al proceso o introducción al derecho procesal que justamente no hay justicia sin derecho. No nos sirve aquí la fórmula que en algún momento nos planteaba Maquiavelo al decir que el fin justifica los medios. En el derecho esto no funciona porque para garantizar el fin, que es la justicia, tienen que seguirse una serie de pasos que garanticen una serie de derechos. Por tanto, como ya podemos intuir, el proceso es fundamental a lo largo de la vida jurídica de todas las personas. Por eso existe aquello que se llama, por ejemplo, el debido proceso, porque el proceso es fundamental para entender la justicia. Abordar la obra de Franz Kafka para entender el proceso justamente nos habla de una serie de matices, una serie de cuestiones que, aunque se enseñan en las aulas del derecho, no siempre están en la vida cotidiana. Franz Kafka, con su mirada aguda, con su mirada crítica, justamente trata de criticar esas nociones básicas del proceso y sobre todo la tergiversación que día a día abogados, abogadas y el sistema jurídico en general realizan de los procesos. La primera parte de esta clase que se basará, de esta semana quiero decir, que se basará en este texto fundamental dentro de la literatura universal. Yo creo que uno de los grandes textos, tal vez top 10 de los mejores textos escritos en el siglo XX, es este, el de Franz Kafka, El proceso. Ustedes tienen que comprar la novela, tienen que leerla. Yo, como les aconsejaba al inicio de clases, creo que lo mejor es leer, haber leído desde antes, porque es una novela extensa y no siempre fácil de asimilar. En este sentido, cuando en esta primera parte de la semana yo abordo a Franz Kafka, en primer lugar quiero aterrizar en la noción autorial de Franz Kafka, porque como les comento en el PDF, si hay una cosa fascinante respecto a la biografía de Franz Kafka, es que la mayoría de los relatos que afortunadamente hoy tenemos la posibilidad de leer no fueron voluntariamente publicados por Franz Kafka, sino que Max Brod, que era su albaceas, fue quien decidió unilateralmente, después de la muerte de Kafka, coger sus escritos y publicar estos escritos. Creo que esta ruptura de la fiducia, esta ruptura de la confianza, sin embargo, nos habla también de esas constantes rupturas que existen en los procesos jurídicos. Creo que esta autoría, creo que este estudio metafórico que vamos a hacer sobre Max Brod y sobre Franz Kafka puede ser muy decidor justamente de lo que tiene que ser el derecho, lo que tiene que ser, por ejemplo, la voluntad de una persona y lo que sucede, de hecho, en la realidad con este sistema normativo que es la ley. En segundo lugar, me interesa, cuando hablemos del proceso, que veamos su composición narrativa. Porque hay una cosa fascinante que por lo menos a mí me ha parecido de mi investigación, esto no es algo que esté muy, muy elaborado y probablemente porque no muchos abogados se han adentrado en el estudio profundo del proceso, es cómo fue construido. Porque el proceso de Franz Kafka, de acuerdo a las cartas que tenemos de él mismo, se nos relata como una construcción atípica. Generalmente uno cuando escribe un libro escribe el primer capítulo, luego el segundo, luego el tercero. Desde luego no es siempre así, pero digamos que es una regla semi-general. No obstante, en el proceso se escribió el primer capítulo y el último capítulo. Y luego Franz Kafka fue rellenando de modo diferente el texto, y de hecho hay muchas posibles versiones del proceso, porque al ser un texto publicado post-mortem, lo que sucedió es que Max Brod sacó algunos capítulos, reordenó otros, y por tanto podemos ver justamente cómo esta cronología, como este inicio y este final, que de cierto modo también es la historia narrativa de cualquier proceso judicial, se ve en la escritura de este libro. Me parece pues que tenemos una posibilidad muy rica de análisis
desde varios aspectos. La segunda parte de esta semana se va a centrar, por el contrario, en dar ciertas claves de lectura del proceso. Tratar de interpretar una obra como el proceso es una utopía, más aún en una clase o en una semana o incluso en una carrera, porque es verdaderamente un libro complicado donde hay varios posibles modos de interpretación. Aquí yo les he traído también para que vean las implicaciones que tiene este texto, un cómic, una novela gráfica del proceso, que justamente trata de, en sus páginas que ya no solamente están compuestas por palabras, sino también por imágenes, de demostrar estas vicisitudes que el señor K, que es el personaje y protagonista de esta novela, tiene que sufrir. Miren, por ejemplo, aquí el modo que tiene este cómic para abordar la desesperación que tiene el señor K, piedad, ayuda en un globo gigantesco que de cierto modo nos sirve a nosotros también para ver qué importante es este trabajo. Lo que les comentaba respecto a la segunda parte de esta semana es que lo que vamos a intentar hacer es, o de mi parte voy a intentar hacer, es darles claves de lectura que a ustedes les puedan dar una mayor aproximación respecto a la complejidad de este texto. Por ejemplo, darnos cuenta que este texto desde luego hace una crítica normativa, pero también hace una crítica religiosa, tiene que ver directamente con una religión que es la religión judaica a la cual pertenecía, o la tradición judaica a la cual pertenecía Franz Kafka, y por tanto creo que de cierto modo interpretar desde este punto de vista puede ser muy rico para que existan nuevas lecturas. Yo lo único que les digo es que tienen que disfrutar de esta lectura y tienen que disfrutarla porque tienen que leerla. Si es que ustedes son abogadas, o mejor dicho, futuros abogados, abogadas, van a darse cuenta que en este texto hay una profunda denuncia social, un profundo conocimiento del derecho y por tanto creo que es una novela obligada que a nosotros nos va a contribuir mucho ahora y seguramente en lo sucesivo. Quedo abierto a cualquier pregunta, tienen mi correo y que tengan una buena semana y una buena lectura.